De comenzar, voy a hacer una introducción pequeña. La carta a los Gálatas la escribe pues el apóstol Pablo, ¿verdad?, a ellos, y era para señalarles un puntito pequeño a ellos, ¿verdad?, que se debatía sobre la gracia y sobre las obras, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo escribió esto para que ellos comprendieran de que nuestra salvación, la de todos nosotros, la de ellos, todos, no proviene de algo que la gente haga, sino que proviene de que Dios se haya agradado de darnos ese regalo de la salvación. Así es que el final de todo esto es de que aprendamos a vivir en el Espíritu, y aprender a vivir en el Espíritu no es que te brinque, o usted salte, o usted actúe como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Aprender a vivir en el Espíritu es aprender a vivir en amor, en humildad, en mansedumbre, en templanza, y por ahí lo vamos a leer. Y esa fue la carta escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad?, hacia los Gálatas. Posiblemente le ayudaron a escribir párrafos y partes, porque en la última parte él dice que ahora sí yo lo escribo con mi puño y letra, pero el apóstol Pablo quiso darle a entender a ellos de que no somos salvos por alguna obra que usted haga, sino que somos salvos porque Dios es bueno y Dios nos ha dado esta bendición. Así que no podemos jactarnos nadie. Ahora sí, esto es para nosotros, ninguno de nosotros en ninguna manera de que somos salvos porque somos buenas personas o porque caminamos conforme a la Biblia. No podemos jactarnos de nada, de nada. Eso sí que me gustaría que nos quede bien clarito, ¿verdad?, que nosotros no vamos a ser salvos porque seamos buenas personas. Vamos a ser salvos porque a Dios le place y Él regaló a su Hijo, y por eso es que vamos a ser salvos. Eso nos gustaría, bueno, me gustaría que nos quedara bien, pero bien clarito, hermanos, de que nadie va a ser salvo por algo que haga, sino por la mera gracia de Dios, por la bondad de Dios, porque a Dios le place, como dicen por ahí, porque a Dios se le antoja que usted sea salvo, por eso va a ser salvo. Claro que siempre una persona que va a ser salvo, ¿verdad?, una persona que va a ser salvo siempre va a cambiar su vida. El hecho de que nosotros seamos salvos no significa que nos vamos a revolcar en el pecado y vamos a actuar en el pecado toda nuestra vida. No, absolutamente no. Esa persona que se revuelca, que hace y deshace, claramente no es salvo todavía. Así que una vez nosotros, ¿verdad?, que entendamos esta cosa, que vamos a ser salvos por gracia, eso es todo, hermanos. Bueno, quiero empezar por este capítulo. Abra por favor su Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Nos vamos a comenzar aquí. Padre, en el nombre de Cristo tu Hijo, amén. Estoy maravillado, o por decirlo así, estoy asombrado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a, siéntese hermano, por favor, y relájese un rato. Hermanos, el apóstol Pablo empieza aquí diciendo a ellos, ¿verdad? Estoy maravillado, o sea, estoy sorprendido de que yo les anuncié el evangelio a ustedes, el evangelio de gracia, de que usted no se lo ganó, de que usted no hizo ningún mérito para que Dios se fijara en su vida. Usted no hizo nada para que Dios se fijara en su vida, y aún así a Dios le plació darle a su hijo para que usted se salvara. Esta predicación no es para otras gentes, es para cada uno de nosotros que estamos aquí, que nos sintamos bendecidos porque Dios nos ha regalado la salvación a nosotros y que estamos en ella ahorita mismo y estamos luchando para sobrellevarla y algún día estar con Cristo. Así que deberíamos sentirnos muy, muy bendecidos, ¿verdad? Que esa es la verdadera palabra, bendición, que Dios nos ha salvado a nosotros. Bueno, el apóstol Pablo dice, estoy sorprendido de que ustedes hayan dejado lo que yo les he predicado y ahora se hayan ido con un evangelio diferente. Y más adelantito empieza a explicar por qué. Se los voy a seguir leyendo, solo pónganme atención. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Dice, yo les hago saber a todos ustedes que el evangelio que les he anunciado no es porque lo recibí de un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, perseguía a la iglesia de Dios y la tenía bien maltratada. Eso es lo que era la vida de Pablo. Él empieza a describir cómo él era antes, que era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos, como esta gente de ahora que mata a los cristianos por creer en Jesucristo, ¿verdad? Aquí en América, en casi todo el continente, no se ve que los cristianos sean perseguidos. Hay algunas que otras comunidades todavía que los cristianos son perseguidos, pero de ahí, hermanos, tenemos una libertad terrible nosotros de declarar nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros vamos por la calle y podemos estar escuchando música cristiana sin que nadie nos diga nada. Podemos tener un volumen alto en nuestro carro escuchando música cristiana y la gente no se mete o no viene la policía y te arresta por eso. En muchos otros países la gente no puede hablar así públicamente de que es cristiana. Para nosotros es un orgullo pertenecer al cuerpo de Cristo. Entonces Pablo era una persona que seguía a la iglesia, los perseguía, trataba de matarlos, quería erradicar completamente el evangelio de Jesucristo. Y él empieza a narrarles aquí cómo era él antes, hasta que Cristo lo tocó a él. Hasta que Cristo tocó al apóstol Pablo, el apóstol Pablo se convirtió al evangelio de Cristo. Y él dice aquí que él no recibió ese evangelio de hombres o de cualquier persona. Él recibió ese evangelio directamente de Dios. Le fue revelado por Jesucristo mismo de que el evangelio que predicamos aquí en el mundo, en cualquier otro lugar, es por gracia. Como les he dicho antes, nosotros no vamos a ser salvos por lo que hagamos. Él se refiere a la mayoría, cuando él dice obras, se refiere a obedecer la ley de Moisés, ¿no? Que eran leyes ceremoniales como matar corderos o hacer tal cosa para poder ganar, o como por ejemplo guardar el sábado, guardar el día de reposo. Entonces Pablo dice que no vamos a ser salvos por nada de eso. Somos salvos, ¿por qué? Porque a Cristo le place, porque a Dios le place. Por eso es que somos salvos. Entonces él narra su historia, cómo fue, cómo se fue a Arabia, cómo volvió y cómo se fue a Damasco. Y luego dice que después de
3 años que pasó, subió a Jerusalén a ver a Pedro y permaneció con Pedro 15 días. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, o también llamado Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Okay. Ya la gente empezaba a decir, ok, aquel que antes perseguía y maltrataba a los cristianos, ahora predica ese evangelio. Después de años pasados, 14 años para ser exacto, subió, dice, a Jerusalén con Bernabé, llevando también con él a Tito, pero subió según la revelación para no correr o haber corrido en vano. O sea, subió hasta que Dios le dijo que subiera, ¿no? Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio, a los fariseos que se habían convertido ya en este tiempo aquí. Cuando él empieza a relatar esta carta, ya tenían un problema en sí con los fariseos, porque muchos de los fariseos se convirtieron al evangelio, pero ellos aún planeaban seguir guardando la ley de Moisés. Como el ejemplo más sencillo, el sábado o la circuncisión, que por cierto, ahora sí vamos a ocupar que vaya a su teléfono y busque qué es la circuncisión en el hombre. Tienen 1 minuto para buscarlo todos hermanos, búsquenlo para que entendamos bien qué es la circuncisión en el hombre. Busquen su teléfono inteligente. Al que no tenga teléfono, muéstrenle una foto por lo menos de lo que es la circuncisión. Tenemos que grabarnos estos temas de memoria y tienen que estar en nosotros de memoria todos. Busque por favor qué es la circuncisión. Si alguien ya lo sabe, está bien, arrancamos con eso, pero si alguien no lo sabe, búsquelo, no hay problema, ahorita lo esperamos. Necesitamos entender al derecho y al revés esta carta que el apóstol Pablo le mandó a los Gálatas. Cuando ya diga, ya vi o ya sé qué es. Ya saben todos qué es la circuncisión. Amén. Ok, si no sabe, pues ya queda en usted. Aquí se le dio chance que usara el teléfono. Ok, eso es lo que más se peleaba, ¿verdad? Los fariseos se convirtieron a Jesucristo, por decirlo así. Querían seguir la fe en Cristo, pero aún querían seguir guardando la ley, querían seguir circuncidándose, que ese era el mayor problema que esta gente tenía. Entonces dice así, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué significa eso? Que en la congregación donde ellos estaban, ¿verdad? Pablo dice, oye, ni siquiera Tito, que está bien apegado a mí, yo le he dicho que se circuncide, porque la circuncisión era una marca que traía el pueblo de Israel. Se lo tenían que hacer al 8º día de nacidos, todos, para decir, esa es la señal de que Él es el pueblo de Dios. Pero ahora nosotros, la señal de que somos el pueblo de Dios, díganme qué es. El Espíritu Santo en nosotros. Ese es nuestro sello, es la señal de que somos el pueblo de Dios. Entonces, bueno, él le dice, oye, ni siquiera Tito, que anda, que casi es mi hermano, mi compadre, nunca le he dicho que se circuncide. Entonces los fariseos falsos han entrado con nosotros y ellos quieren decirle a la gente
que se circuncide, que guarde la ley, que vuelva a matar corderos, que haga esto, que sí está bien la fe en Cristo Jesús, sí, todo es la fe en Cristo Jesús, pero todavía tienen que circuncidarse, tienen que guardar el día de reposo, tienen que hacer todo lo de la ley, que me gustaría pues dejárselo de tarea, que descubra qué era la ley que seguían los israelitas, ¿verdad? Bueno, la cosa es que él dijo que los fariseos habían entrado para verlos, para espiarlos, nuestra libertad en Cristo Jesús. Eso quiere decir que en ese tiempo, ¿verdad?, de Pablo y hasta hoy, ninguno de nosotros estamos obligados a guardar esas leyes del pueblo de Israel. Número uno, porque nosotros no somos Israel. Y ellos también, ellos mismos, ¿verdad?, los que se han convertido a Cristo, no deberían de guardar nada. La salvación es por gracia, no por lo que hagan. Así que vamos a seguir por aquí. Pero de los demás, de los que tenían reputación de ser algo, o sea, en otras palabras, de los demás, de los que eran los principales cabecillas en la congregación, dice, a mí nada me comunicaron nuevo. O sea, todo lo que Pablo ya sabía era lo que ellos hacían, pero ahora Pablo predicaba la fe en Cristo Jesús, de que íbamos a ser salvos solamente por gracia. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacob y Cefas y Juan, que eran considerados columnas, o sea, buenos maestros, pastores, obispos, lo que hayan sido, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dice Pablo, ok, habían quedado de acuerdo ya, ¿no? Pablo iba a ir a los gentiles, a los inmundos, como le decía el pueblo de Israel a esa gente, los gentiles. Pablo iba a predicarles este evangelio de gracia, que no tenían que hacer nada para ser salvos, simplemente creer en el Señor Jesucristo. Y eso es la fe. Cuando Jesucristo les preguntaba a la gente, oye, ¿crees que puedo hacer esto? Básicamente le preguntaba, ¿tú crees que yo vengo de Dios? Eso era lo que le preguntaba básicamente, diciendo eso. ¿Tú crees que yo vengo de Dios? Y cuando la gente decía, sí, sí creo, y ahí sucedían los milagros para que la gente viera, porque antes no cualquiera hacía esas señales, para que la gente viera que Él venía de Dios. Y ahora mismo también hay milagros para que los incrédulos crean que hay Dios. No es de extrañarse que de repente un paralítico venga y se levante cuando hay muchos incrédulos ahí o gente que no cree en Dios. No es de extrañarse de que un paralítico se pueda levantar. Eso no nos puede extrañar a nosotros. Y tampoco por ello creemos en Dios. Nosotros creemos en Dios porque hemos creído en Jesucristo. Nuestra fe ha actuado en Dios. Nuestra fe ha actuado en nosotros creyendo solamente en Dios. Ahora, pues no es de extrañarse que se paren los paralíticos, que se sanen los enfermos, no, porque son señales para los incrédulos. Eso es lo que pasaba antes, hasta ahora también. Así que voy a seguir por aquí. Entonces Pablo dijo eso, ok, ya quedamos de acuerdo, yo voy a ir para los gentiles. Pedro se fue para los que sí son israelitas y Pedro les fue a predicar a ellos conforme a lo que hacían, claro, diciéndoles también de que después de esto ya no tenían que guardar nada. Pedro se metía entre los israelitas muy inteligentemente y les empezaba a predicar de tal manera que al final los israelitas veían a Cristo y decían, esa es la gracia de Dios. Así se metía Pedro entre ellos.
Ahora, Pablo llegó a los gentiles diciendo públicamente: Dios, que es el creador de todo, envió a su Hijo para perdonarlos a ustedes de sus pecados. Y eso se fue metiendo de tal manera que ese es el evangelio que nosotros conocimos ahora, que aunque no siendo nosotros israelitas, tenemos el chance de ser salvos. Hasta aquí nos ha llegado lo que Pablo predicaba, imagínense usted. Hasta aquí nos ha llegado lo que Pablo predicaba. Y dice Pablo que quedaron de acuerdo entre ellos, hasta le dieron la mano, se saludaron, sí, ve, tranquilo, échale ganas, Pablo, y al tiempo se volvieron a ver, ¿no? Entonces, después sucede algo medio extraño y raro, que lo va a ver usted ahorita con los ojos espirituales tal vez. Miren lo que dice aquí, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los que todavía trataban de seguir la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y ya el Pablo ya se empezó a decir: ok, Pedro sabe bien que no tiene que hacer estas cosas. O sea, Pedro sabe bien que también Dios ama a los gentiles. Pedro sabe muy bien que no debe de despreciar a nadie. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le estaba diciendo en otras palabras: hey, si tú eres judío y vives con la gracia de Dios ahora, ¿por qué quieres que los gentiles se judaicen? ¿Por qué quieres que los gentiles guarden ciertas tradiciones? ¿Por qué? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Le está diciendo: ok, tú sabes bien cómo está este asunto, tú ya lo sabes, y no entiendo por qué quieres que los gentiles sigan guardando esas tradiciones inútiles, por decir así. Ninguna de esas cosas los va a salvar, le dice Pablo a Pedro. Ninguna de esas cosas. Van a ser salvos solamente por la fe en Cristo Jesús. Y bueno, también quiero hacer como un paréntesis, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Hay unos que se denominan como unicitarios, que solamente creen en Cristo, que creen en Jesús, y para ellos Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Cristo según ellos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la fe en Cristo, hermanos, hablamos como personas que conocemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo siempre, ¿verdad? No vaya a malinterpretar el asunto de que nosotros o yo personalmente quiero hablar de que ellos sí están en la verdad, porque no lo están. Ellos simplemente creen en Jesucristo, ¿verdad? Y hasta cierto punto tienen razón, pero no del todo. Así que ellos no creen muy bien en el Padre, y eso no está bueno para nosotros, para nadie. Nosotros tenemos que creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. A mí hasta me gusta el saludo que ellos se dan. Ellos siempre se dicen paz de Cristo, y es un saludo bien bonito, que está bíblico y bien bíblico que está. La cosa es que ya al escuchar el
¿cómo se dice? Las doctrinas de ellos ya empiezan a hablar medio raro. Así que no, también ellos, nosotros tenemos el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Aunque nosotros digamos la fe en Cristo, siempre en nuestra mente no es que nada más creemos en Cristo. Creemos en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que creemos nosotros. Bueno, se cierra el paréntesis. Ahora sí dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ok, viene Cristo, ¿verdad? Ofrece su vida, ya somos salvados. Y Él dice, ahora, si vuelvo a agarrar las tradiciones viejas y las vuelvo a practicar, entonces no estoy creyendo en el Evangelio que se me ha predicado, sigo creyendo en las viejas enseñanzas. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, para la ley estoy muerto, ahora vivo para Dios. Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Les vuelve a decir, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y no estoy desechando la gracia de Dios. Porque si la salvación fuera por las obras de la ley, por sacrificar corderos, por hacer lo que decía la ley, ¿verdad? Por guardar el sábado, hay muchas cosas más que mejor me gustaría que la dijera el hermano Berlin. Hay muchas cosas más, ¿verdad? De lo que nos tenemos que enterar, qué es lo que hacían los israelitas. Demasiadas fiestas, tradiciones. Habían fiestas, hermanos, de la del jubileo, la de las suertes y un sinfín de fiestas que tenían esa gente, ¿verdad? Pero dice ahora, ya no las vamos a practicar, pero si las practico y creo que por ellas me voy a salvar, entonces en vano murió Cristo, es lo que está diciendo. Y así es para nosotros en estos días. Si usted piensa que usted va a ser salvo porque usted se porta bien, porque usted es buen cristiano, y porque usted no puede mirar a Cristo en usted, entonces para usted Cristo murió en vano. Así de sencillo. Nosotros nunca, jamás de los jamases, podemos jactarnos de que la bondad que hay en nosotros por algunas cuantas cosas que hagamos es porque nosotros lo hacemos. Jamás, jamás. Eso ni debería estar en nuestra mente. Todo lo que nosotros hacemos, y si ayudamos a alguien o hacemos esto para que alguien sea beneficiado, no es porque nosotros somos buenos, es porque Dios es bueno. Y es porque esa bondad de Dios está actuando en nosotros. Y esa bondad de Dios está dando testimonio de que nosotros ahora somos hijos de Dios. No es porque nosotros somos los buenos. Jamás de los jamases, nunca nos podríamos jactar de que somos buenos. Bueno, es solo Dios, Jesucristo. Así que, bueno, la enseñanza pura, ¿va? Nadie debería de jactarse de que es bueno. Es bueno porque Cristo se lo permite. Es bueno porque Cristo vive ahí. Por eso, porque en nuestra naturaleza maligna, hermanos, lo que somos seres perversos. Y si Dios no habitara en nosotros, nosotros seríamos aún más perversos. Dios habita en nosotros, por eso es que póngale usted que a veces nos andamos portando bien porque Dios es bueno. Dios es bueno, por eso es que
Por eso es que estamos aquí. Aleluya. Pero nunca se vaya a jactar de que usted es bueno, de que usted sí le hace, de que usted sí es el mero. Jamás. Nada. Nunca. Nunca, hermanos. Nunca. Estamos aquí por la mera gracia de Dios y nosotros deberíamos de vernos todos iguales. Nunca, jamás deberíamos de vernos de hombros, de espalda o menospreciando a alguien, jamás. Nosotros todititos somos iguales. Aquí la sangre de Cristo nos ha limpiado a todos nosotros, los que hemos creído, a todos. Así que estamos aquí porque Dios es bueno. Amén. Mire, si vamos, bueno, podemos seguir más, ¿verdad? Pero la enseñanza es eso, de que nosotros no somos salvos por las obras de la ley, ni por las que usted haga. Esas obras que usted hace, pues ya le dije, son porque usted ha recibido a Cristo y Él es el que está obrando en usted para que haga esas cosas buenas. Ok. El capítulo 3 habla de que el Espíritu se recibe por la fe. El 3:6 habla de que Dios tuvo un pacto con Abraham, y se lo voy a resumir. Dios promete a Abraham, a su descendencia, de que allí iba a levantar al que los iba a limpiar de los pecados. No fue para Abraham, fue para su descendencia. Fue para Cristo. La promesa que le hace Dios a Abraham es entre Dios y Cristo, básicamente. Bueno, en el capítulo 19 en el versículo 19 del capítulo 3 habla sobre el propósito de la ley. ¿Para qué servía la ley? Era solamente para traerlos a raya. Pues ya que no se querían portar bien, por lo menos con la ley que ellos tenían, por lo menos tenían miedo de andar haciendo lo malo a diestra y siniestra. Trataban de portarse bien, por lo menos, ¿verdad? Los israelitas trataban de portarse bien, no lo lograban porque casi Dios siempre los traía a la fuerza. Se los volvía a traer y les mandaba castigos y a veces entraban en cintura, estaban bien y luego se volvían a rebelar contra Dios y se iban y Dios los alaba otra vez. Hermanos, desde allá ya se estaba viendo la gracia de Dios, porque si Dios no hubiera sido bueno y bondadoso, los hubiera matado a todos. Pero Dios ha sido bueno y bondadoso, por eso es que ese era el propósito de la ley, de traerlos por lo menos con miedo para que se salvaran, pues. Ese era el propósito de la ley. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros no servimos a Dios porque tenemos miedo de ir al infierno. Si nosotros servimos a Dios por eso, todavía ni conocemos a Dios, porque cuando nosotros conocemos a Dios, entendemos que porque Él es muy bueno, porque Él es amor puro, por eso es que lo seguimos, por eso es que lo amamos. No porque tenemos miedo de ir al infierno, no. Cuando nosotros decidimos venir a Cristo y empezamos a escuchar todas estas palabras, como hablaba el apóstol Pablo, el apóstol Juan sobre Cristo, cómo hablaban ellos y se expresaban de Cristo, hace que nosotros nos enamoremos profundamente de la gracia de Dios y que entendamos cuánto era el amor de Dios que nos tenía. Y empezamos, hermanos, a amar a Dios con el corazón y empezamos a servirle, no porque tengamos miedo de ir al infierno. Empezamos a servirle por puro amor, porque Él nos amó primero. Por eso es que empezamos a servirle. Bueno, la cosa es que voy a seguir. Dice en el capítulo 4, el versículo 8, dice: exhortación contra volver a la esclavitud. Les dice Pablo, les llama la atención Pablo, los aconseja Pablo, pues, de que no se vuelvan atrás, de que no vuelvan a practicar las mismas obras de la ley. Y lo que más estaba aquí en juego era de que ellos empezaban a circuncidar, y Pablo dice: no sean necios. En una versión decía: no sean tontos.
No sean necios, no vuelvan a hacer eso. Dios ya los ha perdonado y les muestra ahí cómo Dios hizo milagros entre los gentiles y todas las cosas. También en Hechos capítulo 15 habla un poco sobre esto como historia. Si a usted le gusta leer, pues se va esta noche a su casa y lo lee. Hechos capítulo 15 habla de lo que se habló en ese tiempo, cómo se metieron en una discusión grande, porque a veces, hermanos, la gente es necia. Está la Biblia ahí, la Biblia está ahí, está clarita, ¿verdad? Claro, no ande salteando de salmos para acá, para allá. Váyase a un libro y termine de leerlo y le va a entender clarito. Váyase a Gálatas capítulo 1, 2, 3 y 4 y 5. Lo termina y va a entender el mensaje de lo que es. Pero si usted se va para Génesis 3, al menos que se haya leído la Biblia completa. Cuando ya se lea la Biblia completa, va a ser fácil para usted, para mí, entenderla. Ya allí donde nos hablen, por ejemplo, nos hablan en Juan capítulo 3 y seguimos la secuencia, ya entendemos bien. Pero mientras no la hemos estudiado completa, ¿verdad?, nos cuesta entenderla y deberíamos de agarrarla por libros. Si va a estudiar Gálatas, estúdieselo todo y entiende el mensaje, por qué era la situación, por qué pasaba. Por la cosa que le dice Pablo a ellos, que ya no deberíamos de volver a practicar las tradiciones que venían de los gentiles. Luego les pone un ejemplo cómo era Sara y Agar. Era una alegoría, según era como un simbolismo, como Agar era una esclava y ella representa a la ley, y como Sara representa la gracia. Eso es lo que estaba hablando Pablo aquí. Ahora, para nosotros en nuestro tiempo es muy importante no tratar de traer las costumbres de Israel para nosotros aquí. Pues la gente ya empieza a hablar como Yeshua, Yahweh, Rafa y cosas así, ¿no? Y empiezan a indagar y echar y se van perdiendo poquito a poquito porque quieren traer las costumbres de Israel hasta que lleguen al punto de no, si era cierto, tenemos que obedecer la ley, tenemos que obedecer esto, tenemos que practicar las tradiciones que ellos tenían, y no es cierto. La Biblia está tan clarísima, así que no debemos de imitarlos a ellos como en esas cosas. Hay gente que ya se pone, no sé si ha visto como un tipo de rebozo, ¿verdad? Tiene como unas cositas así, y la gente ya quiere traer esas cosas, ya se quieren empezar a vestir así como ellos. A nosotros también nos amó Cristo, a nosotros también nos amó Dios, y no necesitamos practicar la cultura de ellos, porque a nosotros también nos ha alumbrado la fe de Cristo Jesús. A nosotros también nos ama Cristo Jesús. Amén. Posiblemente usted no conozca todos los nombres de Dios en hebreo, pero sepa algo, que Dios amó profundamente al ser humano, que entregó a su propio Hijo para que muriera por él y sea salvo. Amén. Está bueno, va, que si estudia mucho y le mete mucho a la letra, está bien, métale y échele, pero pues cuidadito, va a empezar a judaizarse. No deberíamos, ¿verdad? No deberíamos practicar las costumbres, ninguna de las costumbres que tiene Israel la deberíamos de practicar, nada. Y pues sí, como le digo, hay mucha gente o predicadores que ya traen esas cosas, esos modismos de tratar de inculcar el judaísmo a la gente. Nosotros no, hermanos, aquí está Gálatas clarito de que también a nosotros como gentiles Dios nos ha amado, y no necesita usted parecerse a ellos, ni en vestimenta, ni en lenguaje, ni en nada. Como le digo, si tal vez no conozca los nombres de Dios que ellos conocen, como ellos llaman tetragrama y todo ese tipo de cosas, no necesita usted nada. Usted necesita, ¿verdad? Dios mandó a su Hijo a morir por los pecados del mundo. Por esa muerte nosotros somos salvos. Eso necesita saberlo usted, nada más. Y de ahí, pues, seguir las ordenanzas de Dios, como cuáles: ama a tu prójimo,
viva en el Espíritu, sea bondadoso, trata de vivir en el Espíritu. Eso es lo que nos habla la Biblia, eso es lo que nos habla, pero de ahí las costumbres de ellos en nada nos beneficia, en nada, ni la ropa, ni nada, del talí, cosas así, de esas cosas, olvídese, hermano. Nosotros estamos bien felices y contentos porque Dios nos ha amado. Luego acá, en el capítulo 5 dice, estén firmes en la libertad. Le dice, estén firmes en la fe, no se vuelvan atrás ni practiquen cosas atrás. Y luego les habla sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que no andemos en las cosas de la carne, sino que procuremos andar en los frutos del Espíritu, en el fruto del Espíritu, perdón. Luego en el 6:11 dice, Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Pablo ahí vuelve a hacer el ejemplo que les puse hace rato de que ninguno de nosotros nos podemos ver por encima de otros, todos somos iguales, a Dios todos somos iguales. Aquí Pablo se gloría en Cristo Jesús, solamente. Así que si de algo usted puede presumir, por decirlo así, es de la cruz de Cristo, es de que Cristo murió, es de que Cristo resucitó, es de que Cristo hace esto en usted, es de que Cristo hace aquello en usted. Es solamente Cristo, nada más. Hermanos, nuestras obras, para hacerles rápido, no cuentan. Son unas cosas que nosotros hacemos porque Dios vive en nosotros, pero nada cuenta, solamente Dios. Aleluya. Solamente Dios hace esas cosas en nosotros. Así que nunca deberíamos de jactarnos de nada. Solamente en Cristo y solamente en Cristo. Y hermanos, siempre que solamente glorifiquemos a Cristo, vamos a estar bien. Una vez que nosotros comencemos a creer que somos fuertes, que somos aquí, que somos allá, que yo hago, que entonces ya no está el Espíritu Santo en nosotros. Pero siempre que nosotros nos gloriemos en Cristo, de que Cristo es grande, de que Cristo es esto, Cristo es lo más bello que tenemos, es por Cristo. O hiciste algo, es por Cristo. Allí es donde Cristo es glorificado y allí vive el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios glorifica a Cristo. Así que nunca nos debemos olvidar de eso. El punto principal aquí era, ¿va? Pues le dije que íbamos a terminar como a las 10:30, apenas son 9:49. Bueno, hermanos, el punto principal aquí es de que los gálatas se empezaron a desviar porque empezaron a escuchar que tenían que guardar las costumbres de los judíos. Y el punto principal ahí era la circuncisión, de que se tenía que circuncidar. Entonces, lo mismo pasa en nuestro tiempo. A veces vienen cosas, ¿verdad? Viene gente con enseñanzas medio raras, con enseñanzas que no son bíblicas y nos la dan a conocer a nosotros. Y nos hablan como por sueños, por visiones, de que las experiencias de ellos y las experiencias esas son aquí y son allá, y nos la empiezan a inculcar. Hace poco escuchaba sobre una persona que estaba hablando sobre brujería y todo ese tipo de cosas, y le voy a ser honesto, a mí en nada me beneficia saber lo que hacen esa gente o lo que no hacen. En Dios somos intocables. En Dios no hay nada que nos pueda destruir. Y la mayoría de los cristianos de este tiempo creen mucho en esas cosas, cuando lo que deberíamos memorizarnos es la Biblia. Amén. Cuando lo que debería de estar en nuestra cabeza, al derecho y al revés, es la Biblia. Eso debería estar en nuestra cabeza. Pero esas cosas, ¿verdad? Ellos ponen cómo se atacan y esto, lo otro. Hermanos, no nos importa. Tenemos a Cristo. Somos ganadores en Cristo.
Estamos en Cristo, pues, ¿qué nos va a pasar? Estamos en Cristo. Si te llega a morir es porque así lo decidió Dios y punto. Si llega a pasar algo es porque así Dios lo decidió y punto. Esas cosas no nos pueden tocar a nosotros. Entonces hay cosas que no nos benefician, pero lo que sí nos beneficia es escudriñar la Biblia, encontrar a Cristo en cada versículo, en cada capítulo, porque la Biblia empieza a hablar de Jesucristo desde Génesis, el creador y las cosas. Desde allá nos comienza a hablar de Cristo y nos comienza a hablar de profecías y promesas que después poco a poco vemos cómo se van cumpliendo en el Nuevo Testamento, cómo Cristo dio profecías que se han cumplido. En esas cosas deberíamos ser unos buenos expertos, no estar indagando en experiencias de la gente. Esas cosas para nosotros no son, ni deberían de hablarse, pues. Solamente en Cristo. Y lo que debemos de escudriñar mucho es la Biblia. Amén. Nada más. Así que, hermanos, dice Pablo, que si aún alguien viene de afuera y nos predica otro evangelio, que el tal sea maldito. Eso es lo que dijo Pablo. Así que no quedamos cualquier cosa, indaguemos mucho la Biblia y busquémosla, hermanos. La Biblia está ahí, está clarita. No hay cómo perderse, está clarita. La Biblia no hay cómo perderse. Los puntos principales que podemos estudiar son la salvación, cómo es nuestra fe en Cristo Jesús. Esos son los puntos principales. De lo demás, Dios poco a poquito nos va dando el crecimiento a nosotros. Como dijo Pablo, yo sembré, Apolos lo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que aquí nos predican, pero el crecimiento lo da Dios. Como vayamos creciendo, lo da Dios. Así que, hermanos, echémosle duro a la pestaña con la Biblia y vayamos identificándonos siempre en la palabra. Va a llegar el punto en el que la vamos a amar tanto, de que la vamos a saber al derecho y al revés, y hay que echarle ganas. Eso es lo único por lo que deberíamos de batallar, tratar de descubrir todas las cosas bonitas que están en la Biblia. Amén. Es tan, pero tan bonito estudiarlo y agarrarlo y echarle ganas. Así cualquier persona que te habla, cuando conoces la Biblia, sabes si te están hablando bien o no. Así que ahí les encargo. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.